Buenas tardes, Dios te bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria. Soy Olga María González, pastora del Castillo del Rey, Congregación Victoria. Y vamos a iniciar en esta tarde orando, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor bendito, por la bendición de poder llegar a tu presencia con oración. Yo bendigo a cada persona que está escuchando el programa, Señor. Bendice sus familias, Señor bendito, bendícenos a todos. Úsame a mí para compartir y ellos para escuchar, Señor, y que juntos podamos buscar tu dirección y tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre tuyo. Amén. Amén, mis amados. Vamos a leer ahí en Mateo 5:43, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oísteis que fue dicho. Y saben que, mis amados, no hay otro tema más importante que el de las relaciones humanas. Dios está formando una familia de creyentes que vamos a vivir eternamente juntos. Por eso es que Él quiere que esa familia vivamos juntas como tal, amándonos unos a otros, amando a nuestros semejantes como corresponde. La familia de Dios nunca debe de permitir que el odio entre a nuestros corazones. La familia de Dios no debe tratar a ninguna persona como enemigos. Cada persona debe de ser amada como un auténtico semejante. Y qué difícil está esto, mis amados. Dice ahí en el 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La ley decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice en Levítico 19:18. Israel hizo dos errores al interpretar esta ley. Dijeron que prójimo se refería solamente a su grupito, al grupo o a las personas de su comunidad, de su religión, de su ciudad, de su nación. No incluía a nadie más. Y parece ser que ahora los cristianos estamos haciendo lo mismo. Nada más mi iglesia, mi grupo, mis amigos, nada más. Y excluimos a mucha gente, a cualquiera que no sea cristiano, cualquiera que no piense como yo, cualquiera que no ande como yo. Entonces, y luego infirieron que deberían de aborrecer a los enemigos. Dios dijo, ama a tu prójimo. Por eso razonaron y agregaron ellos, aborrece a tus enemigos. Porque el Señor dice, ama a tu prójimo. Entonces, si Él no es mi prójimo, pues lo voy a aborrecerlo. Entonces, la razón humana realmente conduce a una persona a pensar que debe de oponerse y aborrecer a su enemigo. Pero eso es una simple deducción hecha por el depravado razonamiento humano. Dios nunca dijo eso. Es la obra de la razón natural del hombre. No es Dios, no es el Dios que sabe que es mejor para el mundo amar. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la fe, el dominio propio. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Y muchos cometen el mismo error que Israel. Interpretan como prójimo, como refiriéndose únicamente a sus amigos, aquellos que viven cerca de mí, que nada más ellos. Nunca piensan en los enemigos o en el mundo como en todo, en el término de su prójimo. Por eso dice que tenemos que amar. Dice el 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orar por los que os ultrajan y os persiguen. Y luego dice, ¿para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Amar es la palabra, amar a los enemigos, amar. Ay, qué difícil es, amados, qué difícil es.
dijo Cristo, amad a vuestros enemigos. Y pudo haber usado cualquier de 4 palabras en la lengua griega, que son muy descriptivos y detallada para esas expresiones. Nosotros solamente tenemos amor, solamente tenemos, pero sus palabras son precisas y llenas de significado. Él habla de amor, la lengua griega describe exactamente lo que quiere decir. Separa los diferentes tipos de amor y usa las palabras diferentes para ello. Por eso siempre es importante saber qué palabra es usada en el Nuevo Testamento, qué palabra es y qué significa. Está el amor eros, es el amor que surge de la pasión, de la atracción sexual, es el amor del hombre por la mujer. Esta palabra nunca es usada en el Nuevo Testamento. El amor ágape es el que nace del afecto, de lazos naturales, de afecto, el afecto, amor familiar, es el amor y afecto entre padre e hijo, entre madre e hijos, entre los abuelos. Y está el amor fileo, este amor que también surge del afecto, pero es una clase diferente, es un afecto profundo, intenso, cálido. Es el afecto que llena el corazón de una persona con calidez, con ternura, con aprecio y de un profundo sentimiento que realmente es amar y ser amado. Eso es lo que el Señor nos dice. Y es el amor de precioso afecto y sentimientos de aquellos que están muy cerca y que son muy queridos. Tenemos amigos muy queridos, tenemos vecinos que amamos, tenemos personas que no son nuestra familia, pero que los amamos como si fuera. Y ese es el amor filial, fileo. Pero está el amor ágape, es el amor que desea el bien, que tú deseas que la persona sea bendecida. Es un amor que demuestra bondad, benevolencia y estima. Es el amor de la mente, de la razón. Yo elijo amar. Es un amor sacrificial, es decir, el amor que se preocupa, que da, que trabaja para el bien de otra persona, sin importar cómo pueda responder esa persona. Y esta es la palabra que usa el Señor Jesús ahí en el 5:44, que dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, amarás a tu prójimo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, agapea a vuestros enemigos. Bendecid a los que maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Eso es lo que está enseñando el Señor Jesús. Orar por ellos. Eso es lo que dice el Señor ahí en el 44. Y tenemos que entender esto, amados. Es bien importante que entendamos esta palabra, lo que el Señor realmente nos está diciendo. Los creyentes deben amar a todos, incluyendo a los enemigos. Y no es fácil, pero si fuera fácil, cualquiera lo podía hacer. Cualquiera. Ayer hablábamos de caminar una milla más, de amar más allá de lo que es normal. Debemos de respetar y honrar a los hombres. Todo ser humano tiene alguna virtud, aunque no sea el hecho de ser un humano con un alma que debe de ser alcanzada para Dios. Cada persona que tú tengas un encuentro con él, tú puedes pensar, él necesita a Jesús. Él necesita que yo le hable de Jesús. Él necesita eso. Él necesita que yo le hable del Señor Jesús. Es un alma que puede ir al cielo porque tú le compartiste. Y es tan importante, hermanos, compartir del Señor. Aún a los que te ofenden, a los que se ríen porque eres cristiano, tenemos que tener misericordia, compasión. Si no tenemos compasión por quien nos aborrece, pues ¿qué hacemos? ¿Verdad?
Tenemos que tener el Espíritu de Cristo. Ayer nos decía la palabra que eso es cumplir la ley de Jesús. Con frecuencia los cristianos somos criticados porque obedecemos al Señor. Pero el Señor dice, ámalos. Y ¿sabes lo más importante y lo más hermoso de esto? Es que el Señor nos enseñó a hacerlo. Él amaba a los fariseos, amaba a los que lo criticaban, los que lo acusaron, los que lo mataron. Y luego dice ahí también, bendecid a los que os maldicen. Bendecir a quienes los maldice a uno. Bendecir significa que una persona tiene que hablar. Cristo está diciendo que le hable suavemente al que maldice. Fíjense cómo dice Proverbios 15. Proverbios capítulo 15. Es un versículo que debes tú de subrayar. 15, versículo 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando nos están ofendiendo y contestamos igual, se hace el pleito más grande. Pero si nos ofenden y nosotros contestamos con una palabra amable, una palabra blanda, quitamos la ira, mis amados. Una palabra amistosa. Estando cara a cara, debemos de ser amables, corteses. Cuando esté a sus espaldas, destaca sus virtudes. No devuelvas injuria por injuria. Es decir, no lo condenes a ataques con un lenguaje amargo. Tenemos que entender eso. Dice Primera de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis la bendición. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros somos bendecidos para bendecir. Haz bien, y luego dice ahí otra vez en Mateo 5:44, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. ¡Wow! ¡Qué alto puso la vara el Señor! De veras. ¿Cómo podemos hacer eso? Hacer bien. Es más allá de palabras, es más allá de decir Dios te bendiga. Es hacer algo, es realizar cosas para la persona que te aborrece, persona que te está ofendiendo, y tú vas y le dices, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué puedo hacer por ti? Llevarle un platito de una comida recién hecha, llevarle un regalito, un postre. Así que puede ser vecino, puede ser amigo, puede ser tu jefe que te está molestando, que no te trata bien, que no aprecia tu trabajo. Y el Señor dice, hazle el bien, haz el bien a él. Busca formas de hacer bien, comprendiendo que puede ser alcanzado por Dios por medio de ti. Que el Señor nos use para alcanzar esas personas. Y si no encuentras una forma inmediata, entonces el cristiano debe de esperar pacientemente el momento que Dios nos ponga para que nosotros podamos compartir con esa persona. No sabemos qué está pasando en su mente. No sabemos, como antier que hablábamos de que si te golpean la mejilla derecha, pongas la otra. Y quiere decir que voltees a ver qué está pasando. ¿Qué situación está pasando en su casa? ¿Qué situación está pasando? Y dice, haz el bien, haz el bien. Entonces le vas mostrando la diferencia que es conocer al Señor y el que no lo conoce. Así que tenemos que probar que somos cristianos. Tenemos que probarlo. Fíjense cómo dice Romanos 12:20. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. En 1 de Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno uno para con otros
y para con todos. Hermanos, qué bendición, qué diferencia habría en nuestras familias si así nos tratamos, haciendo el bien, tratando bien al que es grosero con nosotros, tratarlo bien. Entonces tenemos que hacer eso. No es fácil, pero tenemos que decir, Señor, contigo lo puedo hacer, contigo lo puedo hacer. Y luego dice ahí, orar por los que os ultrajan y os persiguen. Orar por los que te persiguen. En vez de decir, ay, ojalá y le vaya mal, decirle, Señor, bendícelo. Quiero orar por esta persona. Yo no sé qué está pasando, por qué me persigue, por qué me ataca si yo no le estoy haciendo nada. Hay 3 cosas por las que hay que orar particularmente. Que Dios perdone al perseguidor. Que Dios perdone al que nos persigue. De orar por la paz entre perseguido y perseguidor. Que el Señor ponga paz entre nosotros. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Y sobre todo, por salvación del que nos persigue. Tenemos que orar por eso, hermanos. Que ellos vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Alguien estuvo orando por ti y por mí. Alguien estuvo orando mucho tiempo para que nosotros fuéramos salvos. Y ahora lo somos. Tenemos que orar, alcanzarlo para el Señor. Tenemos que hacerlo. Recuerden lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen. Entonces, si el Señor nos enseñó eso, a orar por los que nos persiguen. Ahí en Hechos, capítulo 7, vemos un testimonio tremendo, mis amados. En Hechos 7, estaba Esteban, que fue apresado injustamente, lo acusaron, lo comenzaron a apedrear injustamente, porque por predicar la palabra lo perseguían. Era un diácono, pero él comenzó a orar. Fíjense ahí en el capítulo 7, en el versículo 60, 7:60, dice en el 59. Bueno, desde el 57 dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué estaba haciendo? Orando por los que lo perseguían. Orando por ellos. Orando por los que los perseguían. Así que el Señor nos dice, amad a vuestros enemigos. Otra vez vamos ahí a Mateo 5, que es nuestro estudio. ¿Cómo vamos? Amad a vuestros enemigos. Vamos a orar, mis amados, en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, qué palabra tan fuerte nos has dado ahora, Señor. De amar, de bendecir, Señor, por los que nos persiguen. Y amar a nuestros enemigos. Pero tú nos pusiste el ejemplo y nosotros queremos ponerlo por práctica, Señor. Queremos bendecir por todos los que nos dicen aleluyas, por los que nos dicen cosas porque predicamos, porque no tenemos la misma relación contigo que ellos, Padre. Bendecimos a nuestra familia, bendecimos a nuestros vecinos, Padre. Bendecimos, Señor. Damos palabra de bendición, Padre bendito, en tu precioso nombre. Amén. Amén, mis amados. Seguimos las mañanas, si Dios quiere, a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde,
Cristo les ama y yo también. Ay, me dan ganas.